Romanos 12, 9 al 15 dice de la siguiente manera: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esta mañana y este mensaje que quiero compartir es un mensaje de ánimo. El objetivo es que podamos animarnos en la fe, y para empezar quiero hablarles de algunas cosas profundas que el apóstol Pablo nos habla en la carta a los Romanos. La carta a los Romanos es una de las cartas más profundas en cuanto a teología, porque la primera parte, todos los primeros capítulos, nos habla acerca de la gracia, de la salvación, de la redención, de la justificación, de la santificación, etcétera, etcétera. Y ya en la parte final, a partir del capítulo 12, que es parte de lo que leímos, nos habla de cómo vivir la vida cristiana. Es decir, en otras palabras, Pablo les dice a los hermanos que se reúnen en la iglesia en Roma, que por cierto están teniendo dificultades. En el versículo 14 tienen problemas unos con otros debido al trasfondo que cada uno de ellos tienen. Hay hermanos que son gentiles, hay hermanos que son judíos y tienen problemas, y en el capítulo 14 Pablo les habla de cómo resolver esos conflictos. Así que había conflictos en la congregación, había dificultades. Sin embargo, Pablo, en otras palabras, les dice: hermanos, Dios a ustedes los ha salvado, los ha redimido, los ha justificado, los ha santificado. Así que ahora, así empieza el capítulo 12, versículo 1, así que ahora, él lo que va a decir es: así es como deben de vivir su vida en Cristo Jesús. Ya fueron salvados, justificados, santificados, redimidos. Ahora su manera de vivir tiene que ser de la siguiente manera. Y entonces empieza el capítulo 12 hablando de cómo se debe vivir la vida cristiana. Por eso yo le he puesto por título a este mensaje: Cristianos victoriosos. Cristianos victoriosos. Creo que si estamos aquí escuchando este mensaje o escuchándolo en la grabación, es porque queremos vivir en victoria, ¿no es así? Cada vez que nos reunimos y preguntamos: ¿cómo están, hermanos?, todos respondemos: bendecidos y en victoria. Hoy quiero hablarte de cómo vivir tu vida cristiana de victoria en victoria. De victoria en victoria. Pero antes de entrar a ello queremos o necesitamos entender algunas cosas para que nosotros podamos estar muy alertas. Hay cosas que la Biblia te dice: necesitas estar alerta, no te duermas, vela, ora y no te duermas, porque hay cosas que necesitas estar alerta. Lo primero que necesitas estar alerta, si tú ya entregaste tu vida a Cristo, y si no, y estás pensando en entregarla, la Biblia nos dice que tenemos que estar alerta porque hay un enemigo. El enemigo es espiritual, no se puede ver, y ese enemigo tiene muchos otros aliados. Pero también tenemos que estar alerta porque tú tienes deseos carnales. Hay deseos carnales que luchan dentro de ti y tienes que estar alerta porque el enemigo y los deseos carnales van a hacer todo lo posible para que tú vivas como un cristiano derrotado. Él te quiere ver derrotado y muchas veces va a utilizar tu propia carne para que seas un cristiano derrotado. Un cristiano que está siendo derrotado es porque se ha olvidado o porque ha dejado a un lado tres cosas que practican todo cristiano victorioso. Y en vez de vivir en bendición y en victoria, a veces no estamos en bendición y a veces irradiamos una derrota como cristianos derrotados. Y podemos ver, y tú puedes sentir, y tú puedes saber, cuando ya no hay gozo de reunirte con la iglesia. Estás aquí porque es otro domingo. Llega el miércoles y estás aquí porque es otro miércoles. Pero el gozo de prepararte para venir a reunirte, el enemigo y los deseos carnales van a procurar apagarlo.
Cuando sabes que te estás apartando poco a poco de tu relación con Dios. Cuando ya no hay gozo de servir a los demás, aún en las cosas pequeñas. Cuando has dejado a un lado tu primer amor. Y vivir así hace que nosotros, hace que tu matrimonio y hace que tu hogar sea o se ponga como presa fácil del enemigo. Por ello hay que estar alertas, muy alertas. Hoy quiero hablarte de cómo avivar la llama de fuego que Dios ha encendido en tu corazón, que Él ha encendido en tu alma. Como el ejemplo de una fogata. Yo creo que todos hemos estado en una fogata, ¿no es así? Dios es el que enciende la llama del fuego de su Espíritu en ti cuando entregas tu vida a Él. Él la enciende. Pero es a ti te da la responsabilidad de mantener ardiendo esa llama que Él encendió en ti. Como en la fogata, para que no se apague ya una vez encendido, hay que estar al pendiente. Sí, arrimar un tronco que ya a la mitad ya va quemado, hay que arrimarlo, hay que moverlo, hay que buscar la manera de mantener ardiendo esa llama. ¿Por qué? Porque una vez que se encienda la fogata y si tú no haces nada, ¿sabes qué va a pasar? No se apaga, luego, se va apagando poco a poquito, hasta que quedan solo las cenizas. Así pasa también en nuestra vida cristiana. Cristianos que están siendo apagados. ¿Por qué? Porque Dios una vez encendió el fuego de su Espíritu en ti, pero no hiciste nada para mantener ardiendo esa fe, ese fuego en ti. Hoy quiero hablarte de 3 maneras en cómo mantener el fuego ardiendo del Espíritu en ti, en tu corazón y en tu alma. Número 1, quiero hablarte de que los cristianos victoriosos viven gozosos en la esperanza, dice el versículo 12. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, dice Pablo. Número 2, viven sufridos en la tribulación. Viene la tribulación y lo primero que queremos hacer es huir. Y Pablo dice, no, sufran las tribulaciones por causa de Cristo. Y número 3, viven constantes en la oración. Estas 3 cosas es estar moviendo la leña en la fogata. Es mantener el fuego ardiendo. Porque ya dijimos que Dios enciende el fuego de su Espíritu en ti, pero a ti te da la responsabilidad de mantener la llama ardiendo. Hoy probablemente no voy a alcanzar a cubrir los 3 puntos, tal vez por causa del tiempo voy a hablarles nada más del primero y en otra ocasión les hablaré de los demás. Pero el primero dice que los cristianos, según Romanos 12:12, viven gozosos en la esperanza. Ponme mucha atención a qué se refiere con el gozo y con la esperanza. Porque probablemente lo que tú estás a punto de escuchar va a ayudarte para que vayas y enciendas y mantengas encendido y ardiendo el fuego que Dios encendió en ti a través de su Espíritu. ¿Qué es el gozo? Según el diccionario bíblico dice que el gozo es la alegría del ánimo o la alegría al sentimiento de complacencia al poseer o recordar algo apetecible. En otras palabras, el gozo es cuando tú recuerdas algo del pasado que te trajo mucha satisfacción y tú lo recuerdas y te acuerdas cómo vivías para Cristo y te acuerdas y te trae alegría en tu corazón, te trae alegría en tu mente porque tú recuerdas el pasado, recuerdas de dónde Dios te sacó. Eso es lo que produce gozo. Ahora la esperanza, escúcheme bien, el gozo es ir al pasado y recordar algo apetecible. La esperanza es la virtud que capacita al cristiano para tener confianza de alcanzar la vida eterna con ayuda de Dios. En otras palabras, la esperanza no va al pasado. La esperanza va al futuro. El futuro la esperanza tiene que ver con el futuro. Vamos a mirar algunos ejemplos. Cuando tú recuerdas el futuro apetecible que te espera en los cielos, cuando tú recuerdas el futuro de ver los cielos abiertos y a Cristo Jesús en toda su majestad venir por ti, por su amada, eso crea esperanza. Y cuando recuerdas atrás lo que Dios ha hecho en ti, eso crea gozo. Por ejemplo, vemos el gozo de Pablo que le dice a Timoteo, me acuerdo, dice Pablo, me acuerdo Timoteo, hago memoria, me acuerdo del pasado y me acuerdo de tus lágrimas.
Y luego dice, y traigo a la memoria, voy al pasado y traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice en 2 Timoteo capítulo 1. Pablo, el gozo de Pablo, ¿saben dónde estaba? Recordando de dónde Dios lo sacó. Las maravillas y el poder de Dios obrando en Pablo, de los pecadores el cual, dice Pablo, yo soy el primero. Pablo vivía una vida de gozo. Vemos el gozo de Pablo que una y otra vez hablaba de cómo Cristo lo había alcanzado. Compartía su testimonio en el libro de los Hechos una y otra vez. Yo le dije, Señor, ellos saben, la gente sabe que yo encarcelaba, que yo azotaba a todos los que creían en ti. Hechos 22. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Yendo al pasado y recordar de dónde Dios lo había sacado. Por eso vivía una vida de gozo, una vida de gozo. Yo encerraba en cárceles a muchos de los santos, los forcé a blasfemar. Y dice, y los perseguía con furia. Hechos capítulo 26, cuando está hablándole al rey Agripa. Yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Yendo a dónde? Yo perseguía a la iglesia de Dios. No merezco tu gracia. Viví alejado de ti, en contra de tu voluntad. Va al pasado. Y luego dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. 1 Corintios capítulo 15, cuando habla del Evangelio. Si Pablo estuviera en vida aquí entre nosotros, y nosotros le preguntáramos, Pablo, ¿cuál es la clave para vivir gozosos en Cristo? Estoy seguro que él nos respondería. La clave para vivir gozosos es cada día recordar de dónde te sacó el Señor, de las tinieblas en las que vivías, y cómo Dios te sacó de ahí y te trajo a su reino. Tal vez aquí alguien recuerde y diga, Señor, me sacaste de una vida vacía. Señor, me sacaste de una vida de vanidad. Me sacaste de un mundo de tinieblas. Me sacaste de un mal hábito que practicaba y no podía dejar. Señor, me acuerdo mi primer año de cristiano. Era como una locomotora. Nadie me podía detener. ¿Alguien le ha pasado? Nadie me podía detener. Ardía el fuego del Señor en mí. Señor, me acuerdo el ardor en mi corazón con el que yo te servía. Ahora, el gozo lo enciende el Señor en ti. Pues el gozo es fruto del Espíritu Santo en tu vida desde el día en que te convertiste. ¿No es así el fruto del Espíritu? El fruto de que el Espíritu mora en nosotros es amor y luego gozo. El gozo es el fruto. El gozo es lo que se ve cuando el Espíritu Santo mora en la vida del cristiano. Sin embargo, como les decía al principio, habrá muchas cosas. Hay una gran lista de cosas que están haciendo fila para apagar el gozo que Dios encendió en ti. Por eso necesitas estar alerta. Por eso necesitas estar despierto espiritualmente. El enemigo y los enemigos y los deseos de tu carne van a estar constantemente bombardeando tu gozo para que te olvides de quién eres y de dónde fuiste rescatado por el Señor. Por ejemplo, cuando vamos al campamento, yo creo que la mayoría de aquí ha estado en un campamento que se organiza aquí en la iglesia. He mirado que Alejo enciende la fogata. La mayoría de las veces hay otros hermanos que le ayudan, pero normalmente Alejo enciende la fogata. Cuando él enciende la fogata va por la leña, la acomoda de una manera que entre el aire y pueda encender. Y Alejo es quien la enciende. ¿Y saben quién es normalmente quien mantiene la fogata en el campamento ardiendo? ¿A quién han mirado? ¿Hermano Javier? Yo he mirado a la hermana Sandra. ¿No la han mirado? La hermana Sandra tiene el ministerio de mantener la fogata ardiendo. Nada más que no lo sabía, pero eso es su ministerio, hermano. Parte de... La hermana Sandra yo la he mirado que se levanta y acomoda la leña. Cuando se va acabando a la mitad, yo he mirado a la hermana Sandra que se levanta y va y la vuelve a arrimar y la acomoda de una manera que el fuego siga ardiendo.
Si no se hace eso, la fogata empieza a apagarse. No se apaga, empieza a apagarse poco a poco. En otras palabras, el enemigo de tu alma y tus deseos carnales constantemente te van a llevar a ser holgazán espiritual. El enemigo y tus deseos carnales van a querer que tú seas un perezoso espiritual. No hagas nada, déjala ardiendo. Y te va a convencer de mantenerte sentado y no hacer nada para mantener el fuego ardiendo, el fuego que un día el Señor encendió en ti. Te llevarán a ocuparte de la carne y vas a perder el gozo. Te llevarán a estar dispuesto a comer en un restaurante por 2 horas, pero para Dios ni 10 minutos, ni 20, ni 30 minutos. El enemigo y los deseos de tu carne te van a llevar a estar dispuesto a estar en 1 hora en el celular y ni te das cuenta. 1 hora, 60 minutos, pero ni siquiera 5 minutos para el Señor. El enemigo y tus deseos carnales van a llevarte poco a poco a vivir como un cristiano derrotado. Y no es el plan que Dios tiene para ti. Te llevarán a darle más importancia a las cosas de este mundo. Más importante el trabajo, más importante el entretenimiento, más importante la diversión que las cosas del Espíritu. Y todo esto, poco a poco, se va apagando el gozo, el fuego que Dios encendió en ti, para lo cual Dios te llamó. Poco a poco te vas olvidando que tú eres de Dios, que tú no eres de este mundo, que tú eres de Dios. Sabemos que somos dice el apóstol Juan, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Te olvidas que eres de Dios. Te llegas a olvidar que aunque vives en este mundo, no eres de este mundo. Te llegas a olvidar que tú fuiste llamado para la alabanza de su gloria, que fuiste creado por medio de Él y fuiste creado para Él y no para las cosas de este mundo. El enemigo y tus deseos carnales te van a llevar a ser un holgazán espiritual, donde se le da más importancia a las cosas del mundo, pero cuando se trata de las cosas del Espíritu no tenemos mucho tiempo. Un poquito de tiempo nada más. Eso es lo que va a hacer los deseos carnales y el enemigo de tu alma. ¿Cuántos de nosotros queremos ser holgazanes espirituales? ¿Cuántos de nosotros queremos ser perezosos espirituales? Ahí en el versículo anterior dice, no perezosos. Es lo que dice ahí en el versículo anterior, al 12, desde el 9 en adelante. Así que hay muchas cosas también. No quiero desanimarte, yo quiero animarte. Porque así como hay muchas cosas que van a buscar y te van a llevar a ser un perezoso espiritual, un holgazán espiritual, se oye muy feo, ¿verdad? Pero es la realidad. También hay muchas cosas, hermanos, hermanas, también hay muchas cosas que están listas para encender el fuego del gozo en ti. Y Dios te las pone, pero es tu responsabilidad levantarte y hacerlo. Primero está la esperanza. La esperanza es lo que más puede traer gozo al cristiano. Cuando recuerdas de dónde te sacó y cuando recuerdas a dónde vas, la esperanza que tienes en Cristo Jesús. Ya dijimos que la esperanza es la virtud que capacita al cristiano para tener confianza de alcanzar la vida eterna con ayuda de Dios. En otras palabras, recuerda, cuando tú meditas en el pasado, de dónde Dios te sacó, y meditas en tu esperanza, en el futuro, a dónde Dios te va a llevar, cuando tú haces esto, algo empieza a suceder. Dice la Escritura, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, y luego ¿qué dice? Constantes en la oración. A veces podemos estar viviendo este juego de palabras de una manera diferente. En vez de sufridos en la tribulación, estamos sufridos en la esperanza. Ya no aguanto para que esto suceda. Ya no tengo paciencia para esto. Ya quiero que suceda esto. Y estamos sufridos en la esperanza. Y no solo eso. En vez de estar constantes en la oración, estamos constantes en la tribulación. Y hacemos todo al revés. Porque eso es lo que
tus deseos de la carne, y el enemigo quiere que tú vivas como un cristiano derrotado, pero Dios quiere que tú vivas como un cristiano victorioso. Que cuando digamos, hermanos, ¿cómo están? Digamos, bendecido, porque Dios me eligió, Dios me sacó de las tinieblas y me trajo a su reino. Estoy bendecido y en victoria, porque todavía gozo de una relación preciosa con mi Señor Cristo Jesús. Pablo, el hombre cristiano. ¿Por qué menciono a Pablo? ¿Por qué no menciono a Jesús? Porque Jesús sabemos que es Dios. Pero si alguien dice, bueno, es que Jesús es Dios. Bueno, vayamos a Pablo. Pablo es ser humano 100% como tú y yo. Pablo, el hombre cristiano más consagrado de la historia, él era excelente en recordar su pasado. ¿Estamos de acuerdo? Pablo era excelente en recordar su pasado. Todas las cartas que él escribió, las que tenemos en el Nuevo Testamento, cuando está escribiendo a la iglesia de Corinto, ¿qué está haciendo? Recordando. Cuando está escribiendo a Timoteo, ¿qué está haciendo? Recordando. Pablo era excelente en recordar el pasado. A veces nosotros podemos estar fallando en eso. A veces ni te acuerdas de cómo vivías cuando estabas en Cristo. Pablo era excelente, pero era más excelente todavía cuando Pablo miraba su futuro, el futuro que le esperaba. Pero ¿cómo podemos afirmar esto? Bueno, escucha bien lo que estoy a punto de decirte. Si perdiste el hilo y ahorita estás pensando en otra cosa, esto no te lo pierdas. Pon oído atento, porque esto viene del Señor. El problema de los cristianos de hoy es que viven en su presente, olvidando su pasado y olvidando su futuro. Tus deseos carnales y el enemigo de tu alma quiere que tú vivas solo en tu presente, que te veas nada más donde estás, olvidándote de tu pasado, de dónde Dios te sacó, y olvidándote de tu futuro, a dónde Dios te está llevando. Pablo no vivía en su presente. Qué interesante. Pablo no vivía en su presente. Pablo vivía recordando el pasado que él vivió y vivía recordando el futuro que le estaba esperando en Cristo Jesús. Escucha bien este principio espiritual para tu vida. Un principio espiritual trasciende los siglos. No hay nada que lo pueda apagar, ni la cultura, ni los siglos, ni nada. Y este principio espiritual es el siguiente: cuando el pasado y el futuro, o cuando tu pasado y tu futuro vienen y se encuentran en el presente, son como dos vientos que impactan la fogata de tu alma y enciende la llama del gozo. Cuando tu pasado, de donde Dios te sacó, y tu futuro, lo que Dios está preparando para ti, vienen a tu presente, sucede algo acá adentro. La llama del fuego del Espíritu de Dios en ti se enciende. Sin embargo, tenemos que dejar de vivir en el presente. Es decir, de estar preocupados por cómo estamos ahorita. Porque eso no era lo que hacía Pablo. ¿Qué decía Pablo? Para mí el morir, si muero, gané. Es más, no sé qué escoger, dice Filipenses 1:21 y 1:22. Es más, no sé qué escoger. Ya quisiera partir para estar con mi Señor. ¿Qué está haciendo? Futuro. Ya quisiera morir. Si había alguien que quería morir, ¿saben quién era? ¿Pero por qué? Porque ya quería estar con Cristo. Ya quería verlo cara a cara, conocer a aquel que lo llamó en su camino a Damasco. ¡Wow! Pablo vivía en el futuro, pero también vivía en el pasado, recordando lo que Dios había hecho en su vida. Ya tengo el deseo de partir y estar con Cristo, dice Filipenses 1:23. Una cosa sí sé: que Dios me ha llamado, para que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o ya sea por muerte. Filipenses 1:20. Que Cristo sea magnificado en mí, ya sea que viva o que muera. Porque si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Él, y es ganancia. Pablo todos los días permitía que el pasado de donde Dios lo había sacado, vergonzoso en tinieblas,
ese viento viniera. Y también permitía que el futuro que Dios estaba preparando para él, ese viento viniera. Y cuando esos dos vientos venían a su vida, avivaba el fuego de su espíritu en él. A esto se le llama gozosos en la esperanza. Gozosos en la esperanza. Gózate en la esperanza. Gózate de saber de dónde Dios te sacó y lo que Dios está preparando para ti. Hay un canto que dice, yo sé que me espera corona. Lo cantamos hace rato. Yo me senté y lo escribí porque vino a mi mente. Cuando cantamos, yo sé que me espera corona, ¿qué estamos haciendo? Estamos invitando al viento del futuro, a la esperanza. Y cuando recordamos, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Y vienen los dos al presente. Dios hace el resto en ti. Cuando el gozo de tu esperanza se enciende, entonces estás listo para vivir sufrido en la tribulación. Sufrido en la tribulación. Imagínense a Pablo. Quiero que echen a andar su imaginación. Pablo está mirando su cuerpo. Tiene marcas en su cuerpo. Hay cicatrices, heridas que ya cerraron en todo su cuerpo. Probablemente en su cara también. Porque las piedras de Listra no solo apuntaban a una parte. Las piedras de Listra apuntaban a todo el cuerpo. Probablemente Pablo estaba marcado en su cuerpo por servir a Cristo. Está mirando sus cicatrices que aquellas varas de Filipo le causaron. Tal vez mirando las marcas de su carne, de aquellas cadenas y de aquel cepo que lastimaban sus pies en aquella cárcel de Filipo mientras cantaban a medianoche. Imaginen a Pablo mirando en su cuerpo las marcas del Señor Jesús, dice Gálatas 6:17. Porque traigo las marcas del Señor Jesús, las marcas que tengo por servir a mi Señor, la tribulación que he pasado por servir a mi Señor. Yo imagino a Pablo mirando todo eso en su cuerpo, con lágrimas de gozo, con su rostro empapado de lágrimas de agradecimiento por haber padecido afrenta por causa de su Señor. Entonces toma una pluma y toma un tintero para grabar las siguientes palabras que deberían de estar grabadas en oro. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. El sufrimiento que pasamos, la tribulación que pasamos, hermanos, no se compara con lo que te espera en Cristo Jesús. ¡Ánimo! Vive tu cristianismo en victoria y no en derrota. Sufre tu tribulación como yo la he sufrido. A esto se le llama gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Cuando estás gozoso en la esperanza y estás sufriendo tus tribulaciones, tomado de la mano de Dios, entonces oras todo el tiempo, constante en oración, vives constante en la oración. Por ello yo quiero concluir de la siguiente manera. Me gustaría desarrollar estos últimos dos, pero probablemente en otra ocasión. Dios te ha llamado a vivir una vida cristiana no mediocre. Dios no quiere que vivas una vida cristiana mediocre. Dios no quiere que vivas una vida cristiana a medias. Dios quiere que tú vivas tu vida cristiana en victoria. Encendido, para que vayas a encender a aquellos que viven en las tinieblas. Si tú te subes al vagón de la fe, vivirás con gozo en la esperanza, sufrido en la tribulación y constante en la oración. Vivirás en victoria. Porque si vives fuera de Cristo, vas a vivir en tribulación y no hay pago. Pero si vives en Cristo, vas a vivir en tribulación, pero hay recompensa.
pero necesitas subirte al vagón de la fe. Sin fe, estas tres cosas no pueden ser posibles, porque necesitas que Dios encienda el fuego de su Espíritu en ti, y esto es cuando tú entregas tu vida a Cristo. Esto es cuando tú te bautizas, cuando tú pasas al frente con un corazón quebrantado y dices: Señor, Señor, estoy aquí, quiero entregar mi vida a ti, quiero vivir para ti, porque reconozco que para eso tú haces que mi corazón palpite. Si tú vives de esta manera en victoria, si tú vives en victoria, ¿te imaginas lo que Dios puede hacer a través de ti? Miren, desde el versículo 9 en adelante, hay una lista de cosas que Dios hace en la persona que vive en victoria. Número 1, tu amor será sin fingimiento. Vas a amar sin fingir. Número 2, dice el versículo 9, aborrecerás lo malo y seguirás lo bueno. Versículo 12:10 dice, amarás a tus hermanos con un amor fraternal. Pondrás a tus hermanos en alta honra, en alta estima, dice el versículo 10 de Romanos 12. El versículo 11 dice que en lo que requiere diligencia, en lo que requiere cuidado, dice, no serás perezoso, no siendo perezosos, no siendo holgazanes espirituales. Dice también ahí, vivirás ferviente, ardiendo en tu espíritu. Servirás al Señor, también dice el versículo 11. Y dice el versículo 13, compartirás para las necesidades de los santos, porque ya no se trata de ti, ahora se trata de Cristo y de su amada. Dice también en el 13 que practicarás la hospitalidad. Tu casa ya no es mía, tu casa ya no es tuya. La casa en la que tú vives, ¿sabes de quién es? Es del Señor, es de Él. Tu carro, ¿sabes de quién es? Es de Él. Ah, pero yo lo pago. Sí, pero ¿quién te da fuerzas para trabajar? Todas tus cosas las pones al servicio de Él. Bendecirás a los que te hacen mal. Alguien te hace mal y tú vas a ser capaz de bendecirlo. Dice ahí en ese versículo. Dice que te gozarás con los que se gozan. Y la lista sigue y sigue y sigue de lo que puede hacer Dios en ti cuando tú te entregas a Él y constantemente estás mirando que el fuego no se apague. Queremos hacer una invitación en esta mañana. Para vivir como cristiano victorioso, primero necesitas venir a Dios, recibir el perdón de tus pecados, recibir la salvación de Dios. Todos los primeros capítulos de Romanos. Necesitas recibir la gracia de Dios, la salvación de Dios, la redención de Dios, la justificación de Dios. Y el resto de tu vida será que tú busques la santificación. Sufre, dice ahí, tu tribulación. Gózate en la esperanza y mantente constante en la oración. ¿Habrá alguien aquí a quien Dios esté llamando? Ven ahora, ven a Cristo. No tardes más. El Señor no te va a hacer daño. El Señor, más bien, hará todo lo contrario. Tomará tu vida. Si tu vida está hecha a pedazos, así tráela. Porque el Señor la pone junta otra vez.